Bueno, Manuel Lescano, personal civil de la Armada, casado con Elena Suárez, con 2 hijos y 3 nietos. Contanos un poco, Manuel, tu historia familiar. ¿Quiénes eran tus padres? Mis padres eran de la provincia de Buenos Aires, Carué, y mi madre española. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Mi padre estaba embarcado en el Bahía Aguirre con 32 campañas antárticas. Falleció en el Bahía Paraíso en su última campaña antártica en Ushuaia. ¿De qué falleció? Un paro cardíaco. Bueno, toda una vida dedicada A la Antártida. a la Poca Antártida. gente, a muy poca y nada, puede tener tantas campañas antárticas consecutivas como tenía mi padre. Así que me imagino que vos desde muy chiquito te metiste en todo. Fui con él cuando tenía 15 años y me embarqué en Ushuaia con la autorización de mi padre, si no la Armada no me dejaba embarcar, como ayudante de él. Y comencé con 15 años recién cumplidos, la primera campaña antártica 69-70. ¿Qué te pasó ese día? Y yo creo que para cualquiera de nosotros es toda una emoción el hecho de llegar a una unidad militar donde sos el burrumín, porque el que menos tenía era 20 años, los conscriptos. O sea, era el che pibe del buque, donde la Armada te cuida, te mima, te protege. Y era todo nuevo. ¿Te imaginas ir a la Antártida en un buque de la Armada? Helicópteros, pasear las bases. No. Era grandioso. ¿A qué parte se iba de la Antártida? Recorrimos todas las bases antárticas, menos Belgrano, que era más austral, que la recorrí después con el rompehielos. Yo estuve primero 10 años en el ARA Bahía Aguirre, un buque de transporte de la Armada, la cual hacíamos reprovisionamiento de las bases de la península del lado norte, Orcadas, Esperanza, Brown, Pasaje Garlech. Y el San Martín, el antiguo rompehielo que teníamos, era el que cubría la zona más austral. El relevo era no solo de personal que pasa el año, sino también de la logística para poder pasar el año. Todo eso se hacía en 4/5 meses antárticos. Es de verano, por eso se denomina campañas de verano. ¿Cuántas veces fuiste a la Antártida? 18 veces, 10 en el Bahía Aguirre y 8 en el rompehielo Almirante Irizar. Cuando estábamos por arrancar la entrevista, vos me decías, mi historia es mucho más larga que Malvinas, claro, porque Claro, ya yo venías embarqué a estando... los 15 años y tengo una historia a bordo de 2 buques de la Armada, la cual la pasé muy bien, agradezco mucho a la Armada todo lo que me enseñó. Y aparte historias de vida, distintos movimientos que hemos tenido. El Bahía Aguirre se estuvo por hundir en el 74 con muchos rumbos, navegando. Hemos tenido muchos inconvenientes que fueron afrontados, que son las lógicas cuando un buque va a la zona antártica. A ver, vos sos del 53. Si fuiste a los 15 años, era en el 58. Todavía no se había logrado, por ejemplo, la resolución 2065, que fue un éxito diplomático de la Argentina para que los ingleses se sienten a negociar la soberanía argentina. ¿Qué recordás de aquellos años 60 y cómo viviste vos toda la causa Malvinas? Claro, a los 60 era muy chico. Claro, pero te criaste de alguna manera. Me crié permanentemente. Yo te puedo decir que nosotros en el 75 o 76 fuimos a reabastecer con tubos de gas a Malvinas. Ahí conocí por primera vez Malvinas, en ese año con el Bahía Aguirre. No recuerdo si le llevamos víveres también. Sí recuerdo perfectamente los tubos, esos grandes de gas, que eran los que necesitaban en ese momento. Y conocí Malvinas entrando a puerto, porque con el Irizar nosotros no pudimos llegar a puerto de Malvinas, estuvimos en el antepuerto por el calado que tiene el buque. O sea, nosotros veíamos a una pequeña distancia Puerto Argentino. Qué fuerte, ¿no? Haber conocido las islas
Es una antes de la satisfacción. guerra, y ustedes iban a abastecer, recordemos, con gas del Estado. Sí, con gas del Estado, las garrafas grandes que se le llevaban a la isla que lo que necesitaban de gas. O sea, lo hicimos 2 veces con el Bahía Aguirre. ¿Hubo algún vínculo en ese momento con los Kelper? No, el trato no desembarcó nadie, se hizo la descarga y nada más. No había, no sé si no, pero no dejaron de hacer diálogo. Y bueno, vos entonces, ¿a qué edad te sumás ya formalmente a la Armada? A los 15 años embarco. 15 años cumplidos, tenía 20 días de cumplidos. Embarqué en la etapa esa. Volé a Ushuaia y ahí me embarqué para la campaña antártica, que fue mi primera campaña antártica, 69-70. Y después en el 79 hicimos con el Irizar la prueba de hielo con los finlandeses. ¿Y formalmente dónde estudiabas, dónde te incorporabas? En el buque permanentemente. En el buque permanentemente. Nosotros navegábamos con el Bahía Aguirre aproximadamente entre 7 y 8 meses en el año, porque de 4 a 5 meses era una campaña antártica. Nosotros hacíamos 4 entradas en la campaña antártica. Nos íbamos 20, 25 días, veníamos a Ushuaia, dejábamos la gente que traíamos, cargábamos víveres y llevábamos a la otra base. Cargábamos la gente que iba a la otra base y volvíamos de vuelta y así íbamos reponiendo víveres y personal de cada base en esos 4 meses. Y después teníamos los operativos UNITA, viajes a Estados Unidos que hemos hecho con el buque, a Inglaterra. Es decir, que muchas de las formaciones que se hacían eran en Estados Unidos y en Inglaterra. Las formaciones. La formación, digo, cuando hacían viajes, ¿para qué eran los viajes? No, los viajes eran porque nosotros íbamos a buscar armamento a Estados Unidos y a Inglaterra, antes de Malvinas, por supuesto, ¿no? Búsqueda de armamento. Búsqueda de armamento, sí. ¿Y estuviste también vinculado o qué pasó cuando fue el conflicto con Chile? Bueno, en Chile yo estaba destinado todavía en el Bahía Aguirre y estábamos en Ushuaia cuando vino el almirante Macera a pasar la Navidad con nosotros y a arengar un poco la tropa. Que estábamos viviendo la situación que gracias a Dios no continuó, ¿no? Pero bueno, era lo que se vivía en ese momento, esa tensión. ¿Y qué recordás de ese trato ¿Pudiste hablar con Macera? Siempre. Fue una persona que se destacaba de pasear por los pasillos del buque y poder dialogar con las personas. Después tendrá lo que tendrá, pero en ese momento yo creo que como la gesta de Malvinas era viva la patria, ¿comprendés? O sea, uno con el diario del lunes puede pensar otra cosa, pero en ese momento uno está y cree que está haciendo lo correcto. ¿Tuviste algún diálogo con él respecto a lo que había pasado, lo que estaba pasando con Chile? No, el diálogo era generalizado, no era personal con él, sino él se reunía, agarraba 5 o 6 personal del buque y los cruzaba y les daba un diálogo y les comentaba cuál era la actividad que teníamos que defender. ¿Me comprendés? O sea, nosotros como buque de guerra, a pesar que no teníamos armamento, teníamos que cumplir una misión digamos, de logística. ¿Cuál era la concepción en la Armada por aquellos años previo al conflicto del 82 con respecto a los ingleses? Porque claro, ustedes estaban permanentemente yendo a la Antártida, me imagino que había toda una visión, bueno, después también del conflicto con Chile, una visión más política o geopolítica. ¿Se analizaba eso? Sí, se analizó permanentemente. Si vos ves un mapa inglés, que yo lo he visto en Inglaterra, y abarca la parte chilena y la parte argentina de Antártida, y eso le enseñan a su gente. Vas a una base chilena, como yo he ido a varias, y vos tenés la parte argentina, todo lo que es la península, que la abarca a los chilenos. Y ves la parte nuestra y las que conocemos, o sea, coherencia. Inglaterra nos toma los 2 lugares y Chile nos toma toda la península. ¿Quién va a tener la razón más adelante? No sabemos, porque hay un tratado antártico firmado, pero no se está cumpliendo. Tenemos un montón de países que se han incorporado sin ningún tipo de... Brasil, que no estaba, España, que no estaba. Y bueno, son cositas que superan el nivel que yo te puedo hablar.
¿Y estaba permanentemente la charla de una hipótesis de conflicto con Inglaterra? No, no había hipótesis de conflicto con No, Inglaterra. no se pensaba eso. Te digo más, nosotros venimos de la campaña antártica en marzo y a los 10 días me llega el telegrama para que nos invocan de presentarnos a bordo nuevamente y ahí ya empezamos a querer pensar el chusmerío de pasillo, como decíamos nosotros, viste, de pasillo a bordo, decíamos que sí, que no, fuimos a Puerto Belgrano, cargamos víveres y ahí se me consulta como personal civil si me quedo o no a bordo. Y bueno, me quedé. Y vivimos la etapa de Malvinas. El día primero a la noche, ya antes del primero en navegación sabíamos que íbamos para Malvinas. Y el primero a la noche, el almirante Busser nos da la arenga a todos los buques que estábamos en la operación Rosario, que es la operación de tomar Malvinas, la arenga lo cual me pareció muy buena, respetar completamente la vida de los Kerper y no sufrir bajas. Lamentablemente nos quedó Giaquino. ¿Quién hizo la arenga? El almirante Busser. Por difusor de orden a todos los buques en el mismo momento. Bueno, esa partida que vos comentás es la del 28 de marzo del 82. Del 82. Y vos estando... Tuvimos un temporal muy fuerte, que yo pienso que por eso nos demoramos un día más. Pero el primero a la noche ya estaban las operaciones del operativo Rosario en funcionamiento. ¿Ustedes se enteran a bordo? El mismo... Todo a bordo. 2 de abril se enteran. Todo a bordo. No, de la toma no. Nosotros ya, a la noche del primero ya dio la arenga el almirante. O sea que nosotros, yo creo que el primero ya sabíamos permanentemente a la mañana de que estábamos tomando Malvinas. ¿Y qué te pasó cuando escuchaste la noticia? Quedás en shock porque vas a una guerra, o sea, tomás Malvinas, a pesar de que dentro de nuestro círculo del buque decíamos que la toma iba a ser arriar pabellón, izar pabellón con todos sus honores y retirarnos. Pero bueno, después continuó. Claro, decís ir a la guerra, pero... ¿Comprendés? Nosotros fuimos en ese mes incluso hubo muchos que decían no va a haber guerra. No va a haber guerra. ¿Vos pensabas lo mismo? Sí, pensamos lo mismo. Ah, pensaban todos. Pensábamos a bordo de que nosotros fuimos a tomar Malvinas, pero no a una guerra. Quizá había cierta confianza en un momento en que lo que podía hacer Estados Unidos. En mi particular yo pensé que Estados Unidos siempre iba a apoyar a Inglaterra. Pero no veíamos el conflicto por delante hasta que empezó el conflicto a suceder. Entonces ahí, no digo que uno entró en pánico, pero entró a razonar qué estamos haciendo. Y como cualquier ciudadano, vuelvo a decirte, sin el diario del lunes, vamos para adelante. Había que avanzar y se avanzó. Contanos un poco de tu vida por aquel 82. Vos ya tenías casi 30 años. Sí, 28. 28 años. ¿Estabas casado? Casado, sí. A mi mujer le pude avisar por radio usando una clave que teníamos, nosotros tenemos gente en Ushuaia, entonces le digo, vamos para Laura, pero va a la izquierda. Y era ir para Ushuaia, pero para la izquierda. Así que mi señora lo entendió perfectamente. Bueno, ella conocía las claves. Sí, ya muchos años navegando, así que un poco radiooperadora también, entonces las cosas pasaban. Pero bueno. Ella se dedicaba... Hablábamos por radio nosotros, yo de la Antártida hablaba directamente a mi casa por radio. Así que era una linda experiencia. ¿Te contó alguna vez ella qué sintió en ese momento? Sí, lo hemos hablado permanentemente. No te olvides que muchos problemas de los chicos y de la familia a uno no le llegan, porque te dice, ¿qué te voy a avisar si no puedo venir? Ejemplo, yo me casé el 14 de abril del año 78. Desembarqué 2 días antes con el helicóptero a la altura de Bahía Blanca, porque no llegaba. Nos demoramos y tuve que... El comandante me permitió desembarcar con los helicópteros que regresan
a Comandante Espora y me vine con ellos para poder llegar a tiempo. Y llegué un día y medio antes a mi casamiento. Así que fíjate si las mujeres no nos han bancado bastante. Contanos de tu rol en el Bueno, Almirante Irizar. yo era el cantinero del buque, me encargaba de las provisiones de bebida y todo lo que es limpieza, higiénico. Y según la cantidad de personas que se embarcaba, el comandante me decía la cantidad de personas y uno preveía la logística necesaria para ese trayecto. A bordo cubrimos todo, rol de abandono, rol de incendio y rol de artillería. El Irizar no cuenta con armamento, pero sí después tuvimos como buque hospital. El Irizar se desempeñó en el Operativo Rosario, que es el TON, Teatro Operaciones Malvinas, y después estuvo en el TOAS como buque hospital, Teatro Operaciones Atlántico Sur. El cantinero es el que comanda entonces todo lo que sería la logística para dar de comer a... No. Ese es otro ramo. Dentro de ahí yo tengo la logística de bebida y de lo que es todo lo que es golosinas. Un kiosco grande. Y después está la logística a bordo, que la provee la Armada, de todo lo que es comida y que se oye, igual que la capacidad de los cocineros, camareros que tenemos a bordo. O sea que vos no tenías gente a cargo. No tenía gente a cargo, no. Tenías sí lo que sería esto que es el kiosco. Digamos. El kiosco. Esa era mi función a bordo. ¿Cuánta gente abordaba el Irizar? La dotación estamos entre 120 y 135 personas, dotación fija. Y después teníamos como el señor ahí, que teníamos los personal en tránsito, que se llama. Ya sea enfermeros que vinieron, las mujeres instrumentistas que tuvimos a bordo. Y una capacidad de 250 personas tranquilamente llevaba el Irizar. Acá estamos con Maxi Estigarribia, que fue el productor de esta entrevista. Eres clase 63 y fue enfermero. Correcto. En el año 82. Contanos un poco de los viajes que hicieron entonces en el Irizar. Bueno, nosotros... Uno primero es el que parte el 28 de marzo. Claro, ese es el día que salimos para Malvinas. Claro. Llegamos a Malvinas el primero por la tarde. Ya se inició la operación, ya creo que bajaron a la noche el mismo primero los personal nuestro de la Armada, o de la Armada, los comandos para habilitar la zona y chequear el lugar. Y el día 2 se comenzó el desembarco sobre Malvinas. Ahí fue cuando trajeron a Giaquino, no recuerdo bien el horario, lo trajeron a bordo y aparentemente no se podía hacer nada y lo volvieron a la isla. Después estuvimos apoyando logísticamente toda la zona y nos vinimos para Puerto Belgrano. Ahí nos pintaron de buque hospital, se hicieron los procedimientos necesarios ante la Cruz Roja, tengo entendido, porque tuvimos inspecciones, y salimos para Malvinas como buque hospital. Es decir, la Cruz Roja inspeccionó que no haya armas en el buque. Inspeccionó que no haya armas en el buque. ¿Qué se charlaba? Vos como civil, como cantinero, ¿con quién tenías más relación dentro de del personal del buque? Claro, yo al estar en la cantina tenía relaciones desde el comandante hasta el último conscripto. Claro. Que esa era una de las ventajas que tenía porque me movía en el buque. Aparte, con tantos años ya tenía una experiencia ganada a bordo, ¿no? Y bueno, mi diálogo era permanente desde el comandante hasta el último conscripto. Lo sigo teniendo con la dotación 1982 todavía, que nos seguimos juntando. A ver, te iban a comprar a vos. A comprar y el diálogo permanente que tenía con la gente, uno charlaba. ¿No? Claro. No te olvides que a bordo vos tenés los 7 días ocupados, no hay un feriado, todos los días son iguales. Y todo el día. Y todo el día. Entonces tenías momentos de poder dialogar con distinta gente, en distintas camaretas, distintas ideas. ¿Tenías un horario de atención o no? ¿Cómo era eso? No, teníamos un horario normal de actividad en el día. Sí. ¿Comprendés? Pero teníamos por la mañana y por la noche libre. Y me imagino que también ibas viendo los diferentes perfiles
¿no? Del conscripto. Todo. Yo tuve 3 viajes de conscriptos en el pasillo de cantina, que se llama, donde se alojaban en el pasillo. Y ahí me hice de muy buenos amigos, conocidos, ¿no? Porque al tener yo un poquito mayor de edad, le daba un poquito la bienvenida a bordo, le conseguía cosas, les permitían que se bañen en mi camarote. O sea, una serie de cositas que hicieron a que gente del ejército me lo reconociera tiempo atrás en un almuerzo. Y Nico, que es otro compañero de nuestro amigo acá, que en Mercedes me recibió y dimos una charlita allá también en Mercedes. ¿Qué se conseguía en la cantina? Para poner un ejemplo. Pero no solo de la cantina, de todos los víveres del buque. Todos los víveres. Todos los víveres del buque. O Tenías sea, en la cabeza toda la cuestión logística. Claro, muy entonces importante. los chicos, y lo que necesitan más era el diálogo, el apoyo hay que posicionarse, ¿no? Pero fíjate que una persona que esté en la isla, o mal comida, o mal bañada, y venga a bordo después de sentir ciertos disparos y lo traigan como prisionero, todo ese manoseo, el tipo llega y pisa el buque y se siente que está en su país, que volvió a nacer. Entonces había que darle esa calidad a esa gente, que uno tenía el acceso, que yo tenía esos grupitos ahí adelante mío. Y me llevé muy buena satisfacción de ellos. Vayamos a los otros, digamos, ya como buque hospital, ¿cuándo vuelve a partir para Malvinas? Y nosotros vinimos, y habremos estado 20 días en el conflicto, y vinimos para hacernos Cruz Roja. Sí. Ahí se pintan rápidamente las cruces en el buque, y partimos nuevamente, hacemos logística nuevamente de víveres, y zarpamos para Malvinas nuevamente. Bueno, y ahí comienza otro capítulo. Es otro capítulo, inclusive nos encontramos, me acuerdo que en Durance le pasamos medicamentos o sangre, me acuerdo, al buque hospital de ellos. Contanos de esos días, o qué días te acordás más de toda esa tarea, y un poco también tu participación, tu rol. Me acuerdo el día anterior a la entrega, donde las lanchas rápidas nos pasaban por el costado nuestro, que iban hacia Puerto Argentino, cargada de ingleses. Y el fuego de las balas trasantes era impresionante, marcando, no sé, distintos objetivos. Pero he visto esa noche aproximadamente 12, 14 lanchas que iban con gente inglesa a Puerto Argentino. Y al otro día fue cuando se rindió Puerto Argentino. Es decir, que la noche del 13 de junio al 14 de junio te la acordás muy patente. Toda, permanentemente despierto toda la noche, todos. Porque ya se decía que estábamos entregando a Puerto Argentino. Ahora, vos quizá venías de otra situación, habías estado embarcado, pero habías estado en el continente. Y en el continente las noticias que circulaban era que la Argentina en realidad estaba ganando la guerra. Bueno, ¿Cómo fue eso? Eso es verdad. Nosotros permanentemente a bordo teníamos noticias de que veníamos al frente ganando, volteando y ganando. Y de un día para otro, pero forma parte de la arenga para mantener el personal, ¿no? De un día para otro nos rendimos. Vos siempre lo entendiste como que, bueno, es así. Es así, ¿no? Lo entiendo que es así. ¿Comprendés? O sea, no podés estar diciendo otra cosa que no sea que vamos ganando. El ánimo, la moral de la gente hay que mantenerla. El hundimiento del Belgrano, ¿qué te significó a vos? Un daño grave. Yo soy muy amigo que era segundo comandante, que es segundo comandante del crucero Belgrano en ese entonces, Pedro Luis Galassi. Me saludó para el 1 de mayo, inclusive, tenemos charlas bastante seguidas. Y cayeron mucha gente que estuvo, cabos que yo conocí, oficiales que yo conocí, que han pasado por el ISAR y murieron en ese lugar. Lo cual es muy desagradable, hay que estar y es muy desagradable. Vos siendo de la familia de la... Los 2 cantineros, perdón que te corte, los 2 cantineros del crucero Belgrano murieron. ¿Los conocías? Sí.
Y siendo vos parte de la familia de la Armada, ¿qué significa para la fuerza el hundimiento del Belgrano? Y fue un grave choque que tuvimos porque no deja de ser la primera vez que estamos en guerra, ¿comprendés? Y no estamos acostumbrados ni adaptados a ese sistema. Entonces cualquier cosa de esta índole te choca y te choca mal. Y más cuando vos tuviste amigos que estaban en ese lugar. Y más cuando vos estás embarcado y no sabés qué pasó con los amigos, qué pasó con la gente, a cuántos rescataron, hasta que después tenés noticias. Generó un miedo en... Genera miedo. Genera miedo. En quienes se embarcan nuevamente, me imagino también para vos, para tu familia. Generaba miedo porque no sabíamos dónde estaba el submarino. Claro. ¿Comprendés? Entonces, no quita, estás en una guerra. Ahora, ¿vos crees que fue un crimen de guerra? No. Yo pienso que teníamos que haber tomado la isla, sí o sí, eso estoy completamente convencido. Arriar el pabellón con sus honores ingleses, izar nuestro pabellón con honores y dejar 15 miliquitos nuestros en la isla para que se entretengan y cuando vengan los ingleses lo agarren, lo deporten a Uruguay y Uruguay nos lo pasaba a nosotros. Pero tenemos X cantidad de tiempo para poder seguir dialogando sobre los derechos de la isla. Hay quienes sostienen que fue un crimen de guerra porque estaba fuera del área de exclusión, ¿no? No, eso. Sí o no, yo creo por lo que charlé mucho con los chicos que estuvieron en combate y se han portado bien los ingleses. O sea, han sido enemigos pero con honor. Yo creo que sin conocer bien los detalles, el crucero Belgrano podía ser un elemento muy peligroso si entraba a Puerto Argentino, encallarlo ahí con sus cañones y todo, podía ser una defensa muy importante contra los ingleses. Y cuando vos estás en guerra, tenés que tratar de salvarte. Y el inglés puede haber visto esa idea, que es la que tengo yo, de que el crucero podía haber sido una máquina de fuego bastante importante. Manuel, el 14 de junio es una fecha, bueno, que es el cese de fuego, y a partir de ahí entiendo que la dinámica del buque hospital se va acelerando, ¿no? Porque empiezan a recibir heridos. ¿Qué recordás de esos días? Y recuerdo mucho, como lo han vivido los compañeros que tuve, la descarga de heridos con el helicóptero era muy grave. Había una lancha que nos traía 200 soldados nuestros con personal de cuadro que atracaba al buque y venían por la Cruz Roja, pero los helicópteros nos evacuaban los heridos y era un vuelo permanentemente de helicóptero de la tierra hacia el buque y era feo verlos. ¿Vos qué hacías? Mucha gente, estuve camillero varias veces y mucha gente con dolor y con gritos, ¿comprendés? Y eso te pone mal, te predispone mal, sabiendo que ya perdimos la Malvinas, porque nos estamos rindiendo, pero uno no está acostumbrado a esas cosas. Me imagino que, bueno, te habrán quedado las imágenes, ¿no? Tengo todo grabado en mi mente. Y tengo muchas fotos. ¿Pudiste contener algún soldado, alguna anécdota que puedas contar de...? Varias. Te puedo mostrar acá que en Merlo San Luis un soldado enfermero me convocó y me hicimos una charla allá y se puso a llorar ahí recordando esas charlas que tenía conmigo, lo cual yo no te juro no lo recordaba, pero me vinieron a la mente cuando lo estuve con él. En estos momentos ves una persona 40 años que no la ves o 43 años que no la vemos y no la conoces. Han pasado tantos días, tantos años que la fisonomía no está cambiada, pero sí recordar los hechos. Vos entonces hiciste de camillero, colaboraste seguramente... Forma parte de las funciones que tenemos. También. ¿Comprendés? Todo el mundo tiene funciones a bordo. Fuera de la normal tiene que tener otras funciones.
Es general en todos los buques de la Armada. ¿Cuántos soldados cargaron en ese momento? ¿Cuántos? Se hacían turnos 8x8. Y yo pienso, yo en un turno me acuerdo que 16 personal cuadro, soldados, lo que vos me digas, no sé, porque llegaban destruidos, ¿no? Pero no te puedo decir una cantidad de heridos, pero sé que fueron muchos. Bueno, estaba la contención, estaba también, digamos, ¿qué se le decía a un soldado que quizá no había comido bien o no había comido durante un tiempo? Esta cuestión de, bueno... Era conseguirle víveres, que es lo que yo hacía con el grupito mío. Sí. ¿Había una instrucción de qué darles de comer? ¿Te habían dado? No, hay un rancho, se llama rancho a bordo, que es una comida para todo el mundo. Sí. Comprender a tal hora y tal hora, porque al haber tanta cantidad de gente había que dividir en distintos horarios el rancho. ¿Qué sirvieron de comida? No, de todo. A bordo la Armada nos daba muy bien de comer. A pesar de que teníamos mucho más gente la que corresponde para los buques, porque no había camarotes, ya dormían en los pasillos, la Armada nos daba muy bien de comer. ¿Cuántos viajes hubo para 3 viajes. evacuar heridos? 3 viajes. 3 viajes. ¿Y a vos cómo viviste todo eso como cantinero? Ya te digo, tuve muchas satisfacciones porque logré contener gente, pibes más jóvenes que yo ya estaba a bordo, no sé, uno ya tenía las bases hechas a bordo, y recibir estos chicos así, estos soldados, en ese estado más psíquico que otra cosa, es decir, me sentía muy bien, me escuchaban, dialogábamos, criticábamos, puteábamos, pero lo hacíamos. ¿A quién se criticaba? Distintas arengas que hubo, por tal motivo, tal cosa. Venís con todo un malestar encima y llegás a bordo y tenés que tratar de limpiarlo, ¿viste? Entonces uno le prestaba el oído. Uh-huh. Y los cagaba a pedo también. ¿Los cagabas a pedo? Claro, pues viste, hay que... No terminan las cosas ahí, la vida continúa. En el mundo Malvinas aparece a veces, bueno, en algunos conscriptos, cierta bronca hacia personal de cuadro y algunos cuentan que después del cese de fuego había, bueno, ciertos encontronazos con suboficiales. ¿Eso vos lo viviste en el buque o no? No, en el buque la verdad que había una buena camaradería y forma parte de los cuadros. Vos tenés, pienso, los conscriptos no tienen una formación militar acorde a varios años que puedan inculcarlos. En vez de a bordo, conscriptos eran mínimo, la mayor cantidad de personal era todo de cuadro. Entonces ya estás adoctrinado de una forma diferente, asimilás las cosas de una forma diferente. Después del conflicto del 82, después de esos 3 viajes, vos estás unos años más y te terminás yendo en el 86. En el 86, el comandante del Irizar me lleva por unos meses al Centro Naval de Olivos a solucionar un problema gastronómico en el Centro Naval de Olivos. Y ahí me quedo 38 años, llevo ya. ¿Seguís ahí? Sigo ahí hace 38 años. Y mantengo en contacto con toda la gente que estuvieron. Yo estoy a cargo de un salón de fiesta y hacemos las reuniones. El otro día hicimos la del TOM, la Operación Rosario. Y van todos los que van quedando porque abrís los teléfonos todos los días y siempre alguien muere. Es increíble. Entonces, no te olvides que si yo tenía 28 años, el comandante tendría 50 y pico. Sí. Sus mares ya están. Y fue un cambio, me imagino, fuerte para vos, que venías de estar siempre embarcado. No, fue un cambio y para la familia también. No te olvides que vos tenías una familia acá que estaba pendiente de las noticias. ¿Comprendés? Uh-huh. Una anécdota. Pendiente de la familia. Bahía Aguirre tiene un rumbo y
empezamos a tirar los muertos al agua. ¿Qué quiere decir los muertos al agua? Los pesos que tiene abajo para nivelar el buque son unos cuadros de cemento grandes que se tiran al agua para poder aliviar el buque. Radio Colonia capta el mensaje naval nuestro que dice: estamos tirando los muertos al agua. ¿Vos qué pensás? Que tiran los cadáveres. Bueno, ¿te imaginás la familia cuando escuchó Radio Colonia escuchando que el Bahía Aguirre estaba tirando los muertos al agua? Por eso te digo, es una tarea de conjunto de la familia, que si operaron al nene vos no te enterabas. Porque ¿qué ganan con decírtelos, como decía mi mujer? Amargarte un poco allá. Entonces es una tarea de conjunto. ¿Suele ser así que a cierta edad los cantineros pasan a otro tipo de tarea como te pasó a vos? ¿O No. podrías haber seguido embarcado? Yo podía haber seguido embarcado, sí. Sí, pero son etapas en la vida que te van surgiendo, ¿viste? No, pregunto porque el post-Malvinas, incluso para personal de cuadro o en el caso tuyo civil, pero hubo situaciones que no gustaron mucho y algunos buscaron correrse. ¿Qué pasó en ese post-Malvinas a vos? ¿Qué te pasó? No, yo estuve muy separado del post-Malvinas porque no me gustó. La verdad no estuvo bien. Entonces estuve separado de todo lo que es Malvinas. ¿Qué no te gustó y qué no estuvo bien? No estuvo bien el país en entrar en una guerra así y continuarla. Vuelvo a repetirte, si hay que ir de vuelta, voy. No pienso pisar Malvinas hasta que no tenga el pabellón argentino. Con el pabellón inglés no voy a pisar Malvinas. Por eso son cosas internas que uno vivió y le duele, pero es la guerra. Es lo que no sabemos todavía, que es una guerra y hay que vivirla. Todo lo que te pasó a vos en esos días de buque hospital te llevó a lo que se conocen los veteranos de guerra como el estrés postraumático. ¿Te pasó? Tuve una época que me tenía que encontrar conmigo mismo, nada más, y ubicarme que las cosas deben seguir su ritmo, y lo pude lograr. Gracias a Dios mi trabajo en el buque siguió y pude sobrellevar todo. Bueno, siempre dentro de la familia de la Armada, ¿no? Siempre dentro de la familia, y actualmente dentro de la familia armada, pues tiene el centro naval. Y en contacto con los veteranos de guerra, con los que eran conscriptos sobre todo, también con personal de cuadro. No, yo tengo mucho personal de cuadro porque el buque cuenta con el 90% personal de cuadro. Y tenemos una reunión y nos venimos juntando y nos vamos siempre charlando y estamos permanentemente todos los días saludando los cumpleaños, pues somos un montón, o sea que todos los días tenés un cumpleaños o todos los días tenés a alguien que muere. ¿Y cómo ves hoy la cuestión de la Antártida? Yo la veo muy manoseada. La Antártida está muy politizada. No tengo idea en qué va a terminar porque se han metido un montón de países. Vuelvo a repetirte que Inglaterra reclama el sector chileno y el argentino, Chile reclama el sector argentino y nosotros estamos con el sector argentino. Hay que ver los mapas para darse idea, ¿eh? Tenés que ver en las distintas escuelas inglesas, chilenas y argentinas cómo está dividida la Antártida. Bueno, a tus espaldas tenés el mapa bicontinental, que es el mapa oficial de la Argentina. Sí. Pero a veces no se termina de incorporar. Por eso, ¿cómo vamos a quedar con el tema de Malvinas? Georgias, nosotros fuimos a Georgias, no recuerdo qué año, pero hicimos una base en la isla Tules. Tuvo 2 años o 3 años la base funcionando. Pero, ¿cómo vamos a terminar? No sé. Antártida yo lo veo medio una disputa. ¿Y la política argentina en términos de defensa
de la soberanía y de la proyección antártica, ¿cómo lo analizás? Bien, Argentina está con el tema Antártida a full y lo está fomentando. Que lo podría fomentar mejor, que lo podría fomentar peor, pero está permanentemente haciendo patria en la Antártida. Científicos están yendo permanentemente. Por lo consiguiente, estamos. Pero si vos tenías que comparar la política de los 70 con la actual, la política antártica de la Argentina como Estado nacional. Yo creo que en los 70 le dábamos mayor caudal de gente y de bases. A nivel país puede ser que teníamos mayor ingreso para la zona antártida, ¿no? Mi primer campaña fue 69-70 y navegamos 4 meses en la campaña antártica, barra 5 y el rompehielos también. El San Martín, que era antes, ¿no? Después vino el Elisa en el 79. Pero estábamos 2 buques, 4 meses cada buque en zona antártica, reaprovisionando bases y demás cosas. Yo creo que ahora por la parte económica se redujo muchas cosas en la Antártida. Que es lógico a nivel país que estamos viviendo. Podemos decir que es gran parte del territorio argentino, ¿no? Forma parte del territorio argentino. Pero si uno mira el mapa, más del 60% del territorio argentino es marítimo. Pero nos faltan astilleros que construyan barcos, nos faltan... Bueno, de hecho nos hemos quedado sin submarinos, ¿no? Lo de Lara San No Juan. tenemos. No tenemos. Es también un caso que... No, a nivel Fuerzas Armadas estamos destruidos. Yo pienso que teníamos que tener Fuerzas Armadas sí o sí, equiparlas bien la mitad, pero que estén bien equipadas como corresponde. O no tener entonces. Pero no tener es entregarnos. O sea, cualquier país creo que tiene que tener soberanía con unas Fuerzas Armadas. Para la defensa del territorio. Yo te decía lo de Ara San Juan, que fue después del Ara Belgrano. Sí. Fue realmente una tragedia para la familia, ¿no? ¿Qué te parece? Que Para la Argentina, pero sobre todo para la Armada. ¿Eso cómo se vivió vos siendo parte No, muy. Primero muy manoseado por la prensa y todo, viste, las distintas hipótesis eran permanentemente, todo el mundo tenía una idea. Así que hay que manejarse con la realidad. Pero fue algo un golpe duro para la Armada. Decías que no volverías a Malvinas bajo el pabellón británico. No volvería. ¿Entendés igual a muchos veteranos que quieren ir? Los apruebo. Y visitar también el cementerio de Darwin. Los apruebo. Yo los apruebo bien. Yo, en mi caso, pisaría Malvinas con pabellón argentino. No quiero reabrir heridas ni nada. Prefiero dejar todo como está y llegar que haya pabellón argentino. Esa es mi convicción mía, nada más, ¿no? Pero apruebo tranquilamente y respaldo a los veteranos que van a visitar Malvinas. Y si eso les hace bien, mejor todavía. Bueno, y la causa Malvinas, ¿hoy cómo la ves? Yo la veo bien. Se está agigantando, pienso, la causa Malvinas. Se está tomando conocimiento. Hay mucho más reconocimiento por los veteranos de guerra. Y pienso que se está trabajando a futuro para seguir peleando por Malvinas. Lo que no creo que las devuelvan por ahora, pero bueno. Diplomáticamente pienso que se está armando un buen esquema para defenderla. No sé si querés contar algo más de lo que fueron esos días. Yo he escuchado entrevistas como la de Maxi, que bueno, hay anécdotas realmente que son fuertes en términos de lo que implica recibir heridos. ¿Qué te gustaría destacar en términos de la actuación de ustedes? Y también quizá una reflexión a la que llegaste con los años, ¿no? Porque me imagino que sí. Haber perdido el conflicto, estar recibiendo heridos en muy malas condiciones. ¿Qué te dejó toda esa experiencia? No, fue un movimiento muy
muy dinámico a bordo con el tema de los heridos y rescato el personal que estuvo trabajando permanentemente, como Masi y Nico de Merlo San Luis, que los tuve ahí adelante, pero la unión fue muy importante. Yo creo que la organización a bordo también fue muy bien armada, muy bien distribuida. Nos superaba la cantidad de personas a bordo, nos superaba la cantidad de heridos, y había que clasificarlos, cosa que no lo hace uno, sino los cirujanos y médicos que teníamos, en grave, mediano o no, ¿viste? Para poderlos atender. Y eso es. Y sentir los gritos. Eso fue la gente que llegaba dolorida. Por eso. Es una tarea que es crítica. Es muy crítica. Yo no sé, a mi punto. Hay que seleccionar quién tiene prioridad en el quirófano. Vos lo bajás de la camilla y decís, ¿y este a dónde va? ¿Me entendés? Y ahí es que había un médico que tomaba No, gracias a Dios decisión. había varios médicos que tomaban decisiones. ¿Cuántos quirófanos había? 3. Improvisados, uno completo y 2 improvisados. Y vos tenías en tu cabeza todos los insumos habidos y por haber en el buque. Los insumos de mi especialidad, no la carne, no. Yo estaba con lo que es todo lo que es golosina, limpieza, higiene y nada más, bebida. Y me imagino que te quedará también en la memoria el buque, bueno, desbordado de gente. Decías que no entraban en los camarotes. No. Ya te digo, yo a la gente que tenía adelante en el pasillo de cantina, que eran 22, 23 entraban máximo en el pasillo, le daba mi camarote para que se bañaran, ¿viste? Así que, muy bien. Fue una etapa de vida que la pudimos pasar y que la podemos contar. ¿Qué opinás respecto de lo que pasó socialmente con la causa Malvinas? Vos decís que bueno, te quedaste un poco enojado con lo que había pasado. Sí. Pero a nivel social, porque en los veteranos es clave el tema de el desfile, ¿no? El desfile que es la unidad y el saludo de su pueblo. A vos como civil, como un hombre que también tenías un poco más de años que los veteranos combatientes conscriptos, ¿qué te pasó con el tema social de la causa Malvinas? Vuelvo a decirte, yo los primeros 5 años estuve muy separado de todo lo que era Malvinas. Me encerré en mí mismo, pero después me di cuenta, me hicieron dar cuenta de que no era así, y compartí y comparto con la gente nuestra del Irizar y gente de Malvinas. Hemos hecho varias reuniones en el Centro Naval con gente de Malvinas. Y bueno, sigue estando. No quita que, vuelvo a decirte, yo los primeros 5 años, motivos varios, pero no me encerré a mí mismo y no estuve compartiendo con la causa Malvinas. También así la sociedad misma nos tuvo relegado un poco del diálogo y de la charla, ¿no? Porque los primeros años fue así. Y bueno, después creo que me encontré conmigo mismo, si querés decirle o ponerle algo, para poder afrontar y decir que todo continúa. Lo viví, fue una experiencia, la que te puedo decir de los chicos, y que te voy a contar si ya los contaron ellos, los heridos como venían a bordo, cómo lo bajamos, te puedo hablar del cura que estaba al lado nuestro y nos daba charla permanentemente. Todo fue así. Pasó. ¿Estuviste en algún momento frente, no sé, a algún psiquiatra, psicólogo? ¿Estuviste en... Nunca. ¿Nunca? Error, pero nunca estuve. Te lo pregunto porque es también una de las conquistas que cuentan los veteranos de haber logrado gente que los entienda, ¿no? Sí, no. Porque por eso te digo, yo me costó... En el país no había experiencia. Me costó 4 o 5 años me encontró encontrar nuevamente mi rumbo. No perdí el objetivo, mi familia, mi trabajo, pero internamente uno tenía algo que no andaba. Y lo pude superar.
Siempre quienes comprendían más lo que vos sentías eran los que habían estado. Claro, hay que estar para vivir las cosas. O sea, vos las podés contar, pero hay que estar. Los rasgos, la gente, las caras, los gritos, el movimiento, la incertidumbre. O sea, vivís el minuto al minuto en esa época. Entonces, ¿quién lo asimila de una forma y quién lo asimila de otra, no? Cuando vos contás el contacto, por ejemplo, con Maxi, que estuvo de enfermero, que lo seguís manteniendo y que de hecho en otros casos te invitan a charlas, ¿tenés también algún contacto con gente que estuvo como herida? ¿Heridos? ¿Heridos? Sí, tengo varios. Tengo contacto con el Pedro Galassi, que es el segundo comandante del crucero Belgrano, con varios veteranos del Belgrano. No, pero con heridos que estuvieron en el Sí, Irizar sí, tengo. y que vos quizás fuiste Tengo, importante. Tengo gente que estuvo en el Irizar, heridos, personal de cuadro del 601 de Ejército, que estuvieron heridos ahí y pasaron en ese momento por cerca mío, que yo estuve ayudándolos a ellos. O un diálogo, porque vos tenías que calmar a la gente. Vos tenías que estar con ellos, ¿entendés? Y bueno, como todo, vuelvo a decirte. ¿Qué decías vos en esa situación? ¿Te acordás que decías como para poder calmar? Es ver la cara y ver qué el problema tenía encima, de qué hablaba, de su familia, de la guerra o del sargento o de que tenía sed. Por eso te digo, cada cosa es diferente. Y vos tenías que dibujar en el momento. Como con los chicos cuando embarcaban. Vos los veías chicos que estaban dóciles, chicos que estaban más reacios y chicos que estaban más eufóricos. Entonces tenías que tocar el tema en el momento para que cada uno asentara cabeza, estamos de vuelta, recostate, ¿qué querés tomar? Anda a bañarte. Suena ridículo, pero formaba parte. Sí, de una vuelta a cierta normalidad, ¿no? Claro. Por eso te digo, a veces había que gritar, no queda otra, pero formaba parte para que las cosas vayan bien. Bueno. Te agradecemos la charla. No, y encantado de venir. Te pedimos finalmente una reflexión, algo que no te hayamos preguntado, que quieras dejar como comentario, como mirada. Bueno, primero agradecer a mi familia por haber vivido conmigo las circunstancias, porque no es que me aguantaron, lo vivimos juntos. Y segundo, a la Armada agradezco mucho porque desde chiquito me acobijó, me dio trabajo y me enseñó lo que soy hoy. Muy, muy agradecido. Y segundo, Malvinas fue algo que nos pasó. Estábamos en el lugar justo, en el momento justo y tuvimos que ir. Otra gente no fue. Sí espero que algún día la recuperemos. Sí, de corazón espero que la podamos recuperar. Y si es posible, no por la vía de las armas, sino por la vía legal. Unas preguntas que me quedan en el tintero. Cuando vos te preguntaron si querías embarcarte aquel 28 de marzo y vos dijiste que sí, ¿volviste sobre ese momento? No. Vuelvo a repetirte, uno estaba en el momento y era todo sí. Y más te digo, ese sí, cuando cumplimos 40 años en la cubierta de vuelo del Irizar, que nos dieron la medalla, el capitán Reali lo manifestó ese tema, que fue un vocero que estuvo hablando, dijo cuando a Tito, Tito Cantina me dicen a mí, cuando a Tito le preguntamos si quería seguir a bordo o no, nos dijo que sí. Lo dijo en TN, en la cubierta de vuelo del rompehielos almirante Irizar. Que son muchas historias así, ¿no? Muchas que historias. Podrían haber no ido y fueron. Pero por eso te digo, uno ha pasado en la Armada, gracias a Dios, lo podemos contar, pero muchos momentos difíciles. Temporales que hemos tenido muy grandes.
Casamientos que hubo en la Antártida. Casamiento que hubo en la Antártica, que lo pude fotografiar, recorrí todas las bases sacando fotos a las bases con el comandante antártico. ¿Quién se casó en la Antártida? Esta gente. Y después hubo otros casamientos en la base Esperanza, pero este fue el primer casamiento. Pero era gente de... Era por diplomáticos. ¿Eran diplomáticos? Sí, ella era suiza y él era americano. Ah. Y bueno, no sé por qué. Y vos sacaste la foto. Y a mí me enganchó, como yo hacía fotocolor, hice la foto en... ¿Año? Ya tenía bigote, tenía que ser 75, 76, cuando me desembarqué el año anterior. Y finalmente te pregunto por tus hijos. Hay uno que nació en el 80 y en el 84. ¿Son dos varones o...? Una nena que estuvo 2 años el año pasado y el anteaño en la Antártida como científica. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Siguen la tradición familiar? ¿Cómo se puede llamar? ¿Malvina? Marina. Ah, Marina. Así que sí, es bióloga, es licenciada en Biología Marina en Puerto Madryn y doctorada en Micropaleontología. ¿Y está en la Antártida cuánto? No, estuvo haciendo unas muestras el anteaño y el año pasado. Claro, pero están varios meses, ¿no? 30 días, 40 30 días, van a un lugar específico, sacan muestras y las estudian durante el año. Marina es la más grande. Marina es más grande, después está Mauro, que está a cargo en el Centro Naval de Olivos. Y tengo 3 nietos. Sofía, Lulú, Lucía y Milo. Milo de mi hijo y las 2 nietas de mi hija. Bueno, Manuel, muchas gracias por la entrevista. A ustedes, che, les agradezco mucho y bueno, contarles más de Irisa, ya recibieron todas la demás información. Muy amable y les agradezco la atención que han tenido. Muchas gracias.